Segundo bloque de Noticiero Central, vamos a hablar de salud porque hoy, 1 de agosto, es el Día Mundial contra el Cáncer de Pulmón. Saben que este tipo de cáncer es la forma más frecuente, con alrededor de 2,2 millones de casos nuevos al año, ¿no? Hablo, por supuesto, en todo el mundo. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la relación de la enfermedad con el tabaquismo y sobre todo de las chances de curación, porque se están realizando nuevos métodos de diagnósticos de cáncer de pulmón que podrían mejorar la posibilidad de supervivencia. Por eso estamos en comunicación con el doctor José Mallet, que es miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, muy bien. Bueno, es un tema que nos preocupa, que nos ocupa y bueno, y en estos días uno aprovecha para informar, para concientizar y la verdad es que es importante tener en cuenta justamente esto, ¿no? A veces ustedes hablan de epidemia respecto a este tipo de enfermedad. Bueno, sí, es así. Más o menos los números ya los mencionaste. Es una enfermedad muy frecuente, lamentablemente. Que además de ser muy frecuente tiene alta mortalidad y en Argentina es la principal causa de muerte por cáncer. Dentro de todos los cánceres que hay, el cáncer de pulmón es el que mayor mortalidad tiene. Esto es porque la enfermedad suele detectarse de manera tardía, es decir, en estadios avanzados, y es porque es una enfermedad que no tiene muchos síntomas, o los síntomas son bastante inespecíficos. El paciente los confunde o no le da mucha importancia. La verdad que la mayoría de los síntomas en las enfermedades respiratorias son muy similares, tos, falta de aire, no mucho más que eso. Ya cuando empiezan síntomas más importantes, como puede ser una expectoración con sangre, puede ser que es un signo de gravedad. Y acá lo importante, además de la detección temprana, que ahora hablamos un poquito, es que como decías anteriormente, el 90% de los pacientes a los que se les diagnostica cáncer son fumadores, ya sea en el momento del diagnóstico o han sido fumadores en la anterioridad. Por eso es que es muy importante remarcar la cesación tabáquica como el principal componente de cualquier programa de prevención de cáncer, es dejar de fumar, ya sea por... Sí, me preguntaba, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar después que una persona deja de fumar para, limpiarse, podríamos decirlo, o eso no pasa nunca? Sí, volver a foja cero no va a pasar, pero sí se reduce mucho el riesgo. Más o menos luego de 10, 15 años, el riesgo baja a la mitad de una persona que sigue fumando. Igual el cáncer de pulmón es uno de los cánceres asociados al tabaco. Hay otras enfermedades tumorales, o sea, oncológicas, que están asociadas al tabaco, y hay enfermedades no tumorales que están asociadas al tabaco, como puede ser cualquier evento cardiovascular o cualquier enfermedad respiratoria. Esto suele disminuir el riesgo de manera más temprana, no suele suceder que tengan que pasar 10 años, pero para cáncer de pulmón, más o menos luego de 10 años, el riesgo baja a la mitad que si la persona siguiese fumando. Y hoy por hoy este tipo de cáncer afecta igual a mujeres o hombres, porque uno tiene la idea que hace muchos años no es que solamente fumaban los hombres, pero fumaban muchísimo más que las mujeres. Eso prácticamente se ha igualado, ¿no? Es así. El problema es que la tendencia del hábito tabáquico entre las mujeres ha ido subiendo con el tiempo, entonces las curvas de la incidencia, que es la cantidad de casos nuevos que se detectan, se ha empezado a aparejar entre hombres y mujeres. Además hay una teoría de cierta susceptibilidad, de una susceptibilidad mucho mayor en la mujer que en el hombre de desarrollar enfermedades respiratorias. Así que bueno, es como un doble componente, y esta recomendación de dejar de fumar va para todos por igual, o sea hombre, sea mujer, sea alguien joven, sea alguien grande. Cualquier momento donde uno quiera dejar de fumar es el momento ideal. Y esto que te decía, para terminar, lo de el riesgo de muerte y lo importante de la detección temprana, es que cuando uno detecta la enfermedad en un estadio temprano, ¿sí?, donde el tumor es chico, no ha invadido otros órganos, la probabilidad de sobrevida es muy alta, es de más del 80-90%.
cuando uno lo detecta de manera tardía, ya la sobrevida es de más o menos un 10%. Sobrevida siempre se habla de la cantidad de pacientes que quedarían con vida luego de 5 años desde el momento del diagnóstico. Entonces, por eso es importante la detección temprana. ¿Y cómo hago entonces, a ver, para lograr una detección temprana? Porque yo como mujer, por ejemplo, para lograr una detección de cáncer de mama, voy y me hago todos los años, bueno, la mamografía, me hago un PAP para detectar también la posibilidad de un cáncer de cuello de útero. Pero en este caso voy y le digo, doctor, a ver, yo fui fumadora, tengo antecedentes en la familia, ¿qué hago? Indíqueme qué y cada cuánto tiempo. Exacto. Bien, lo ideal de estos programas, como el de la mamografía, es que sean programas nacionales, porque uno ve los efectos benéficos de estas prácticas a nivel poblacional, quizá no lo ve a nivel de cada persona, claro, sino que uno ve estos números que uno ve de descenso de mortalidad, de mejores pronósticos, lo ve cuando lo aplica en toda la población, que es de riesgo. Población de riesgo va a ser, como vos decías, población que haya fumado, población que tiene cierta edad, y esa carga tabáquica varía de centro en centro. Algunos dicen que tienen que ser más de 20 paquetes al año, que es un cálculo que hacemos nosotros, no es 20 paquetes que fume al año, es una cuenta, pero digámoslo de manera simple, pacientes que fumen mucho, que sean añosos, más o menos el punto de corte es que empiecen a partir del tamizaje el screening es a partir de los 55 años, en algunos lugares se extiende hasta 80 años esta práctica, y que sean fumadores o exfumadores de al menos 15 años. Bien. Y luego se pueden agregar otros factores, como puede ser esto que decías vos, de tener algún familiar con alguna enfermedad similar, o tener diagnóstico de POC, o tener fibrosis pulmonar. Todos esos son factores que aumentan el riesgo de tener la enfermedad. Y el estudio en sí es una tomografía de tórax, pero a diferencia de la tomografía convencional, esta tomografía se llama tomografía de tórax de baja dosis de radiación. Es decir, que utiliza menor radiación que una tomografía convencional, y sería más o menos lo mismo que 14, 15 radiografías. Una tomografía convencional son unas 70 radiografías, más o menos. Pero esa dosis de radiación, ¿la impone, digamos, quien hace, o bueno, con una metodología especial, o se necesita un tomógrafo especial para hacer eso? Son tomógrafos especiales. Por eso es que no es, digamos, no es algo universal en Argentina. Hay algunos centros que cuentan con estos tomógrafos de baja dosis. Bueno, y ahí es donde uno podría hacerse el estudio si cumpliese los requisitos de estos que decimos: tener cierta edad, tener cierta carga tabáquica, más o menos tener algún factor de riesgo. ¿Cada cuánto tiempo debería hacerse ese estudio? No está del todo estandarizado. En Estados Unidos, por ejemplo, lo hacen cada año, y el tiempo es hasta que el paciente se cae de esa indicación, es decir, si tiene más de 80 años, bueno, ya no se la hará, o si pasaron más de 15 años que dejó de fumar, tampoco. Y en otros países, en países europeos, a veces lo hacen cada 2 años. Esto siempre tiene que ver con el impacto que tiene en el costo de salud, en el costo de salud nacional, el hacer una tomografía cada año a cada persona que tenga que entrar en este programa de screening. Más que nada por eso, y además está el tema de la radiación acumulada, que de vuelta es baja en comparación con una tomografía convencional, pero es como hacerse 15 radiografías de tórax al año, que por lo general ninguno de nosotros se hace 15 radiografías de tórax al año. Sí, igual si ponemos después en la balanza, digo, tanto por lo que representa un tratamiento luego, ¿no? Pongámosle cirugía, más radioterapia, más quimioterapia, no solamente lo que representa para la persona en sí, para su salud, para su cuerpo, sino también en cuanto a costos, ¿no? Sí, los resultados lo que vieron fue que la implementación de estos programas reducen la mortalidad al detectarlos de manera más temprana, y los costos de los tratamientos de cánceres de pulmón en estadios tempranos son casi 10 veces más económicos
que cuando uno tiene que hacer el tratamiento en un estadio tardío, en un estadio 4. Así que hay poco margen de error para implementar esto. Lo que uno sí tiene que saber, y por eso esto no es simplemente voy, me hago la tomografía de baja dosis y voy a mostrársela a mi médico y que me diga que está todo bien. La idea de esto es crear grupos donde haya un radiólogo que esté certificado para hacer este informe, porque si no, a veces lo que puede suceder es que uno detecte una lesión que no es un tumor, pero que lo ponga al paciente en un montón de estudios posteriores, y es lo que nosotros llamamos un falso positivo, que quizás ahora con todo lo del COVID ya suena un poco más, que es cuando uno piensa que el resultado es positivo, pero al fin de cuentas se da cuenta que no era, y capaz que era una lesión benigna que podía no hacerse nada. Entonces no es simplemente voy, me hago la tomografía y vuelvo, sino es tener un grupo interdisciplinario donde se contemple esto. Y por eso desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria se está haciendo un consenso intersociedades para delinear todos los pasos para implementar estos programas. Eso es muy interesante. Están trabajando diferentes asociaciones relacionadas con la medicina, con la temática y la oncología concretamente del país, ¿no? Exacto. Bien. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo y sobre todo por ayudarnos a cuidar nuestra salud. Bueno, muchísimas gracias a vos. Hasta prontito. Nosotros seguimos con más información, en este caso el número del día que lo trae Lucas.